Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de la teoría de fans que dice que Rubius Hagrid era un mortífago. Desde que se lanzó Harry Potter y la Piedra Filosofal en 1997, han existido teorías basadas en el mundo de Harry Potter por todos lados. Hay rumores de que el profesor Severus Snape era un vampiro, de que Hermione y Harry eran hermanos. Algunas de estas teorías son más populares que otras, como la idea de que Neville Longbottom en realidad era el elegido, aquel de quien hablaba la profecía de Trelawney en cuanto a la caída de Voldemort. Y también hay otras especulaciones que apenas sí vale la pena considerar. Hoy, sin embargo, los voy a guiar a través de una teoría que ha ganado bastante impulso en Internet, y es la idea de que Rubius Hagrid era un mortífago. La mayor parte de esta teoría fue presentada por un usuario de Reddit llamado Woof, quien ha compartido la teoría en el subreddit de Fan Theories. Cuando descubrí esta teoría, admito que me mantuve algo escéptico. ¿Cómo podría este adorable mitad gigante que rescató a Harry de los Dursley en secreto ser un mago oscuro en conflicto directo con aquellos que supuestamente eran sus aliados? Pero después de leerla, debo admitir que la teoría puede ser convincente y tiene evidencia algo firme. Vale la pena decir, sin embargo, que el autor de la teoría ha dicho que mucha de la evidencia en contra de Hagrid pueden ser simplemente agujeros de guión, especialmente en el inicio de la serie. Pero aún así, es fascinante ver cómo se conecta todo para apoyar la idea de que Hagrid pudo haber sido un agente doble, un seguidor de Lord Voldemort. Y según otro fan, la idea de que esto sea cierto también le da un equilibrio interesante a que Severus Snape sea un agente doble para Dumbledore. En todo caso, echemos un vistazo a los puntos más válidos, al menos en mi opinión, que apoyan la teoría de que Hagrid era un mortífago. Para comenzar, Hagrid, el mitad gigante que trabajaba en los terrenos de Hogwarts sin una educación mágica apropiada debido a su expulsión del mismo colegio, tenía muchas amistades de rangos bastante altos. Era alguien confiable para el profesor Albus Dumbledore, el director del colegio Hogwarts. También era alguien que se llevaba muy bien con el ministro de magia durante la época de Harry en el colegio, Cornelius Fudge. Sin mencionar que tenía múltiples conexiones a lo largo de la Orden del Fénix. Y por supuesto, está Harry, el famoso niño que vivió, quien a lo largo de la serie parece siempre estar en deuda con Hagrid debido a su constante presencia en momentos importantes de la vida de Harry, como recuperarlo de la casa de los Potter después de que Voldemort mató a sus padres y ofrecerle a alguien con quien hablar a lo largo de sus años en el colegio. Mucho de esto puede aparentemente atribuirse a la amable naturaleza de Hagrid, pero sí parece algo sospechoso que un guardián de las llaves y terrenos que no terminó la escuela tenga vínculos tan cercanos con muchos magos y brujas tan poderosos que estaban en contra de Voldemort, a menos que haya buscado esas amistades en un esfuerzo por servir al Señor Tenebroso. ¿Cómo es que entonces que Hagrid llegó a servir a Lord Voldemort? ¿Y cuándo? Según dice esta teoría de fans, parece que él pudo haberse unido al Señor Tenebroso desde la década de los 40, cuando estudiaba en Hogwarts. Para quienes no lo recuerdan, fue el compañero de Hagrid, Tom Riddle, quien más adelante se convirtió en Lord Voldemort, quien culpó a Hagrid por reabrir la Cámara de los Secretos. En este momento, sabemos que ambos magos ya se conocían y hasta se llamaban de primer nombre. Esto es particularmente destacable ya que Dumbledore le dijo a Harry que muy pocas personas sabían que Lord Voldemort alguna vez fue Tom Riddle. Y por supuesto, Hagrid lo sabía. ¿Y si ya estaban trabajando juntos? Y Hagrid intencionalmente absorbió la culpa por abrir la Cámara de los Secretos para poder proteger a Tom. Sabía que más adelante podría limpiar su nombre y recuperar la confianza de Dumbledore al demostrar que era inocente. Desde ese punto, Dumbledore se apiadó de Hagrid, lo protegió y le dio el empleo de guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Hagrid pudo haber sido alguien perfecto para vigilar a Dumbledore, ya que el futuro Señor Tenebroso fue por el mundo para reclutar a más seguidores. Al sumergirse más en el círculo íntimo de Dumbledore, Hagrid pudo haberse unido después a la Orden del Fénix y ser capaz de mantener a Voldemort informado de sus más grandes misiones, incluidos los esfuerzos de ocultar a la familia Potter. Al ver la participación de Hagrid en la recuperación del bebé Harry de la casa de los Potter en esa fatídica noche de Halloween de 1981,
parece que hay algunos cuantos detalles que no encajan. Para empezar, ¿cómo sabía Hagrid a dónde ir para recuperar a Harry? La casa de los Potter estaba oculta con el encantamiento Fidelio, es decir que solo el guardián del secreto, el mortífago Peter Pettigrew, pudo decirle a Hagrid en dónde estaba Harry. Aunque Dumbledore sabía la ubicación, no podía compartirla con Hagrid hasta que Lily y James estuvieran muertos. Dumbledore no era el guardián del secreto. Y aún así, Hagrid aparece en el lugar casi de inmediato después de que James y Lily fueron asesinados y antes de que los vecinos Muggles pudieran responder a lo que aparentemente fue no solo una pequeña explosión. Hagrid también menciona que el único otro mago que encontró en el lugar fue Sirius Black, lo que sugiere que Hagrid fue incluso más rápido que otros magos en llegar a la escena. Solo pudo haber llegado antes que nadie más si hubiera estado cerca o que le hubieran dado la ubicación por adelantado. Y no podemos comprobar ninguna, ya que supuestamente estaba viviendo en el colegio Hogwarts en las tierras altas de Escocia en ese momento. Y como no se graduó, se le prohibía usar magia. Ya ni mencionar el hecho de que hubiera tenido que hacer magia muy complicada para poder viajar tan rápido, como desaparecer. Esto es algo que se aprende en el 5º año de Hogwarts, y como ya dijimos, Hagrid fue expulsado en el 3er año, sin mencionar que aparecerse requiere de una licencia de parte del ministerio, la cual Hagrid por supuesto no hubiera tenido porque no podía practicar magia para nada. Además de todo eso, admite a Harry años después que era demasiado pesado como para usar una escoba o montar un cestral. Esto quiere decir una de dos cosas. Colagusano compartió la ubicación con él antes de la muerte de los Potter porque ambos eran mortífagos, o era capaz de magia mucho más compleja de la que decía. En cuanto a ese último punto, hay varias evidencias para apoyar esta parte de la teoría. En primer lugar, llega a la casa de los Potter más rápido de lo que debería haber podido. Eso sugiere que hace magia que debería no poder hacer. En cuanto a recuperar a Harry de la isla remota en el cumpleaños número 11 del muchacho, demuestra 2 veces que es capaz de hacer magia avanzada. Para comenzar, le dice a Harry que voló hacia la isla. Como ya dijimos, Hagrid era demasiado pesado como para usar una escoba o cestral, y no hay evidencia de que hubiera una moto voladora ni algún otro bote en esta pequeña isla. Entonces, ¿cómo hizo para volar hasta allá? Sin llegar a ninguna otra explicación razonable, podemos concluir que voló por su cuenta, algo que solo hemos visto en 2 magos en toda la serie y que son increíblemente poderosos, Voldemort y Snape. Si Hagrid fue expulsado en su 3er año, ¿cómo pudo haber aprendido esta rara y dificultada habilidad si no era con Lord Voldemort? En su primer encuentro con Harry en esta pequeña isla, Hagrid también usa magia avanzada para darle a Dudley una cola de cerdo. En este caso, Hagrid no solo pudo hacer magia compleja, sino que pudo hacerla sin decir el conjuro, una práctica conocida como magia no verbal y que es aún más difícil. Agreguemos el hecho de que hizo este hechizo con su varita rota que había sido partida cuando fue expulsado del colegio, y tenemos la idea de que Hagrid era un mago increíblemente talentoso, sin mencionar el hecho de que al hacer ese último hechizo con Dudley, Hagrid no solo rompió la ley de hacer magia, también estaba rompiendo el Estatuto Internacional del Secreto al hacer magia frente a Muggles. El aspecto más perturbador de esta escena, sin embargo, fue lo poco que le importó a Hagrid lo que le pasó a Dudley. Su único crimen fue robarle a Harry su pastel de cumpleaños, y más adelante necesitó cirugía para que le quitaran la cola. Esto parece sugerir que Hagrid odiaba abiertamente a los Muggles y no confiaba en ellos, como Voldemort. Nunca intentó quitarle la cola a Dudley ni se preocupó porque estuviera bien. Y si bien esto estuvo perfectamente bien con Harry, quien había sido molestado por Dudley y los Dursley durante años, es algo perverso cuando lo pensamos. Las acciones de Hagrid básicamente fueron la fantasía de venganza de un niño de 11 años. Esto parece algo que solo un mago tenebroso haría. ¿Están de acuerdo? En todo caso, esta interacción también muestra el primero de muchos ejemplos de que Hagrid manipuló a Harry para que tuvieran una relación inusualmente cercana. Él le dio su primer pastel de cumpleaños en su vida, deformó a quien lo molestó en su infancia y lo llevó a un callejón mágico y le compró una lechuza, que resulta era una lechuza blanca, fácil de rastrear e identificar. Algo que no es malo si quieres espiar comunicaciones y la ubicación de alguien. Más adelante en la serie,
Cuando Hagrid sintió que se estaba involucrando menos con Harry y sus amigos, incluso actuó de manera pasiva-agresiva contra estos 3 adolescentes hasta que le empezaron a hacer caso una vez más. Otro acto de manipulación por parte de Hagrid. En el primer año de Harry en Hogwarts también vemos uno de los mejores puntos de toda esta teoría de que Hagrid era un mortífago. El hecho de que Hagrid básicamente entregó a Harry a Voldemort en el Bosque Prohibido. A pesar de que este bosque oscuro se llama el Bosque Prohibido, Hagrid sugirió hacer trabajos en el bosque como una forma de castigo para Harry, Hermione, Neville y Draco, un grupo de magos no muy entrenados que apenas tenían 11 años. Después de fragmentar al grupo en 2 y enviar a Harry y Draco por su cuenta, casi de inmediato se encontraron con, sí, Lord Voldemort. Y si no fuera por el centauro Firenze, quien apareció en la escena, Harry pudo haber muerto justo en ese momento. También fue Hagrid quien llamó la atención de Harry en cuanto a la piedra filosofal. A lo largo de varios meses, soltó varios fragmentos de información a Harry y a sus amigos sobre la piedra y dónde estaba ubicada en el castillo. Incluso le dio una flauta, la clave para pasar la primera capa de protección de la piedra, el perro de 3 cabezas de Hagrid, Fluffy. También parece muy conveniente que los últimos fragmentos de información que le dio a Harry, Ron y Hermione sobre la piedra filosofal antes de que fueran a buscarla se compartieron en un momento en el que Dumbledore curiosamente no estaba en el colegio. La siguiente vez que Hagrid puso la vida de Harry en peligro fue en su 4.º año, cuando fue elegido campeón del torneo de los 3 magos. Según dice la teoría, hubo varias veces en las que Hagrid presionó a Harry para que cumpliera con las tareas. Lo convenció de que podía ganar. Hagrid incluso hizo trampa para que Harry superara las tareas del torneo, al hacer cosas como mostrarle los dragones y la arena antes de que fuera la primera tarea. Hasta tuvo una reunión secreta con el profesor Ojo Loco Moody, que era el mortífago Barty Crouch Jr. disfrazado. Ambos fueron vistos conspirando, lo cual no tiene mucho sentido si no eran 2 mortífagos planeando la caída de Harry Potter. ¿Por qué un respetado Auror y profesor se reuniría de manera clandestina para beber con el guardián de las llaves y terrenos del colegio? Al final del torneo de los 3 magos también queda la pregunta sobre cómo rayos hizo Voldemort para recuperar su varita original. Estuvo en las sombras durante más de una década. Sin embargo, al regresar a su cuerpo, tenía su vieja varita. Según dice la teoría, el encantamiento Priori Incantatem mostró que la varita prácticamente no había sido usada desde Halloween de 1981. Entonces, ¿quién la tuvo todos estos años? Considerando que Hagrid fue el primero en llegar a la escena, es posible que él la tomara. Si los muggles lo hubieran encontrado, alguien del mundo mágico la hubiera confiscado y hubiera sido destruida o encerrada bajo llave en el Ministerio de Magia. Si los oficiales del ministerio la hubieran encontrado, hubiera pasado lo mismo. Si Sirius Black la hubiera encontrado, el ministerio se la hubiera quitado cuando lo arrestaron. Sabemos que Peter Pettigrew no se la llevó, ya que vivió los próximos 10 años como una rata. Esto nos deja con Hagrid. Y sabemos que como guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts, Hagrid participó de cierta forma en el laberinto del torneo de los 3 magos. Supuestamente era amigo de Golagusano, y si suponemos eso, pudo haber usado el traslador para entregar la varita a Peter, quien luego se la dio a Voldemort una vez que recuperó su cuerpo. Todo antes de que Harry y Cedric usaran el mismo traslador al final de la tarea. La siguiente oportunidad que Hagrid tuvo para poner a Harry en peligro fue cuando iba a cumplir 17 años. Durante la batalla de los 7 Potter, Harry hizo equipo con Hagrid. Y a pesar de su inmenso tamaño, Hagrid, el enorme mitad gigante, no recibió el impacto de un hechizo fatal. Todos eran lanzados para causar heridas severas o para matar por parte de otros mortífagos y Voldemort. Esto parece sospechoso, especialmente considerando que Harry era el objetivo, y Hagrid y Harry estaban juntos. Incluso uno de los aurores más hábiles del mundo mágico, Ojo Loco Moody, murió en la batalla, pero no el enorme y no muy mágicamente educado Hagrid. Para alzar aún más sospechas está el hecho de que Hagrid grita el nombre de Harry más de 10 veces durante la misión, que supuestamente era para ocultar la identidad de Harry. Es como si intentara llamar la atención de los mortífagos. Hagrid luego salió de la moto y abandonó a Harry para que se enfrentara a Voldemort. Por último, una de las evidencias más sólidas sobre esta teoría que dice que Hagrid pudo haber sido en efecto agente del Señor Tenebroso. El hecho de que Voldemort y los mortífagos no lo mataron cuando lo capturaron durante la batalla de Hogwarts. De hecho, perdonar la vida de Hagrid en esta escena
fue directamente en contra de lo que el Señor Tenebroso había ordenado a sus seguidores. Mis instrucciones para los mortífagos son perfectamente claras. Capturen a Potter, maten a sus amigos. Mientras más mejor, pero no lo maten. Si Hagrid era amigo de Harry, ¿no deberían haberlo asesinado en lugar de capturarlo? Y como ya dijimos, no era alguien pequeño, y su vínculo con Harry era muy conocido. Los mortífagos lo capturaron y hubieran sabido de inmediato que él era el mitad gigante amigo del niño que vivió. Entonces, si no era un devoto mortífago, ¿por qué no lo mataron de inmediato? Hagrid luego cargó el cadáver, supuestamente, de Harry de regreso hacia el castillo cuando Voldemort se lo ordenó y no lo cuestionó. Harry creyó que estaba bajo la maldición Imperius, pero Hagrid pudo hablar de la situación. Dijo que no había recibido el impacto de la maldición. Si bien puede haber argumentos en contra de algunos de estos puntos, creo que es una teoría de las más interesantes. ¿Creo que Rubius Hagrid era un mortífago? No. De hecho, ni siquiera creo que el usuario de Reddit, Wolf, piense eso. Pero es curioso cómo estas escenas y puntos de la historia apoyan la idea de que Hagrid pudo haberlo sido. Y así llegamos al final de otro video. ¿Qué opinan? ¿Creen que Hagrid era un mortífago? ¿Les sorprende cuánto sentido tiene esta teoría? ¿O creen que de plano es una locura? Compartan sus comentarios allá abajo y como siempre, si les gustó el video no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.